¿Qué tal? Vamos a comenzar con esta plática sobre la colección de objetos para la enseñanza de las ciencias naturales en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, que se utilizaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hace 4 años, como casi 5 años, la Dirección de Registro de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaba justamente la catalogación y registro de todas las piezas que están dentro del museo de sitio del Colegio de Vizcaínas, y dentro de estas piezas estaban las piezas para la enseñanza científica, que estaban en un salón. Ahora ya son parte de una sala con su museografía muy completa. Y bueno, finalmente, a lo largo de 2 años, empezamos a ver cada una de las piezas. Nos dimos cuenta que principalmente eran objetos de física, aparatos demostrativos de física, algunos cristalería de química, que también había algunos objetos de lo que se llaman lecciones de cosas, que vamos a abordar también en esta plática, y algunos otros que se encontraron después de historia natural, como animales disecados. En esta plática vamos a hablar únicamente de los aparatos de física y de los objetos de lecciones de cosas. Quiero agradecer a Lisette Armenta la invitación para dar esta plática, y también a la arqueóloga Wanda Hernández, con quien realicé gran parte del trabajo del registro de estas piezas. Entonces vamos a iniciar. La plática va a estar dividida en dos partes. El tema primero va a ser el de física, el segundo de lecciones de cosas. Y bueno, tenemos que ver primero qué entendemos por física. Creo que hoy día es común, ¿no? Son esta ciencia que estudia algunos fenómenos de la naturaleza. Pero bueno, en el siglo XVII no era lo que nosotros entendemos hoy día. Se hablaba más bien de filosofía natural, y esta filosofía natural empezó a conformarse en una ciencia moderna, como la conocemos, a partir de las obras de el gran científico inglés Isaac Newton, quien en 1687 publicó el libro que vemos en pantalla, Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ¿no? En este libro vienen las 3 famosas leyes de movimiento o leyes de Newton, que seguramente se acordarán ustedes en la secundaria o en la preparatoria. Les dieron dolores de cabeza cuando se las intentaron explicar. No son muy difíciles. Y también dentro de todo esto él propone la ley de gravitación universal, ¿no? Que son esta famosa leyenda, ¿no? De que cayó una manzana de un árbol en la cabeza de Newton, y que a partir de eso empezó a idear esta ley, ¿no? Que como ley, evidentemente, tiene que ser una cosa que se cumple en todo el universo, en todos los niveles, ¿no? Lo mismo con una manzana que cae en la cabeza de un individuo, o las leyes de atracción entre los planetas o las galaxias, etcétera, ¿no? Y es lo que en nuestra vida cotidiana funciona, ¿no? Intuitivamente con los movimientos de las cosas. Ya después saldría la teoría de la relatividad y otras extensiones de estas leyes, pero para nuestro mundo normal, las leyes de Newton valen todo el tiempo. Y bueno, independientemente de esta gran síntesis que realiza Newton, es muchísima teoría, es realmente un parteaguas, ¿no? En el pensamiento de la humanidad. En su libro nos expone cuáles son las leyes que rigen a todos los objetos en sus movimientos, pero no nos dice con detalle cómo calcular las cosas, ¿no? Cómo hacer las cuentas y decir, a ver, si este objeto está en una trayectoria curva, atraído por otro, pensando por ejemplo en la luna, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí logra hacer los cálculos, pero no existen los métodos claros, ¿no? Para hacer estos cálculos. Y estos van a tener que llegar hasta el siglo XVIII, ¿no? Siguiendo este gran movimiento
intelectual de la enciclopedia, ¿no? De los intelectuales franceses Denis Diderot y Jean d'Alembert, que, bueno, al hacer esta gran obra de la enciclopedia, hacen clasificaciones de las ciencias y, bueno, lo que ahora entendemos como física lo llaman matemática mixta, que es la aplicación de la matemática pura en situaciones de la vida real, que esto es finalmente la física. Aquí vemos, por ejemplo, una página de los principios matemáticos de Newton, en la que nos explica una trayectoria y cómo la va él aproximando a través de polígonos, ¿no? Para hacer un cálculo de una trayectoria. Y aquí a la derecha vamos a ver la mecánica analítica de Joseph Louis Lagrange, en donde ya nos están proponiendo métodos con cálculo integral y diferencial, ¿no? Para calcular estas trayectorias. Y bueno, eso es lo que va a pasar en el siglo XVIII como resultado de estos grandes movimientos de pensamiento, y se van a tener estos métodos matemáticos muy complejos para poder calcular todo aquello que Newton había enunciado un siglo antes, o un poco menos del siglo. Entonces, esta matemática mixta y estos elementos matemáticos, estas herramientas matemáticas que se desarrollan en el siglo XVIII, van conformando lo que hoy entendemos como física, ¿no? Y bueno, además de estas matemáticas mixtas, que serían la física teórica, esta de los cálculos de las predicciones que se pueden hacer a través de los postulados de Newton, también tiene una parte práctica, ¿no? También, tal vez en la escuela, ¿no? En la secundaria, en la preparatoria, o incluso para quienes tengan estudios superiores, en ciencias naturales, habrán tenido clases de laboratorio, ¿no? Y en ese sentido, pues nos pueden hacer experimentos, hacer mediciones, ¿no? Hacer un reporte que tenemos que entregar, ¿no? Y el profesor nos lo califica, ¿no? Y bueno, ¿qué aprendemos en esas prácticas de laboratorio? Justamente cómo esos principios que nos enseñaron en una clase teórica, ¿no? A través de relaciones matemáticas, se aplican en el mundo físico, en el mundo real. Y así como nosotros tenemos estas clases, pues estas clases vienen, ¿no? De una tradición justamente del mismo siglo XVIII, del que ya estamos hablando, pero no de esta de los cálculos, ¿no? Que les acabo de mencionar, sino de un montón de aparatos que nos sirven para demostrar cómo esas relaciones matemáticas se ven en el mundo real, a través de demostraciones. Entonces, en el siglo XVIII, independientemente de todos estos cálculos, también hay manera ya de mostrar cómo ocurren los fenómenos de la naturaleza a través de estas máquinas, les digo, de demostración, ¿no? En el que se van a ver no solamente la cuestión de la mecánica, sino también la electricidad, la hidráulica, la transferencia de calor, etcétera, ¿no? Entonces, esto es para ayudarnos a comprender de manera sensorial, ¿no? Las cuestiones o las leyes de la física, ¿no? Y son totalmente demostrativos, ya lo he reiterado muchas veces, pero esto es muy importante a partir de estos aparatos que vamos a ver. Aquí lo que estamos viendo es una caldera, ¿no? Y una bomba de vacío. No sirven para hacer cálculos, ¿no? No son aparatos cualitativos para obtener resultados y una gráfica y una ecuación o relación matemática, sino nada más nos sirven para entender los principios y las acciones de la física, ¿no? Son totalmente demostrativos. Y sin embargo, bueno, pues fue un gran avance en el siglo XVIII, el que hubiera este tipo de máquinas, ¿no? Esta vamos a ver, ¿no? Fue construida justamente por este personaje que vamos a ver en pantalla, el abate Jean-Antoine Nollet, ¿no? Que fue un gran constructor de aparatos de demostración de física. Incluso él hacía giras por toda Francia con sus aparatos haciendo estas demostraciones, ¿no? Una vez que estas demostraciones también ofrecía la venta de los aparatos, ¿no? Y como resultado de toda su experiencia, publicó varias obras, por ejemplo, las lecciones de física experimental, que son 9 tomos, ¿no? Abarcando todas las ramas de la física,
Y también tiene otra pequeña serie de libros de 6 tomos que se llama El arte de los experimentos, donde justamente en las lecciones de física él explica todas estas relaciones que se pueden ver con sus aparatos, ¿no? Cómo utilizarlos, cuáles son los experimentos que hay que llevar a cabo. Y en el arte de los experimentos nos explica cómo construir cada una de esas máquinas. Y nos dice cuáles son los materiales, cómo se debe tornear, cómo se deben de darles mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, era un gran espectáculo las presentaciones de Nole, porque finalmente él nos presentaba todo este tipo de experiencias de física, ¿no? A partir de estos aparatos que, como vimos en la diapositiva anterior, eran muy atractivos, ¿no? Con decoraciones, no nada más eran aparatos de demostración científica, sino que además también buscaban ser estéticamente agradables, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, uno de los libros de Lavater-Nollet, el ensayo sobre la electricidad de los cuerpos, donde tenemos una lámina muy bonita. Aquí en el fondo se ve justamente una estantería con todos los aparatos de física, ¿no? Aquí lo estamos viendo, un plano inclinado, un tornillo de Arquímedes, ¿no? Una prensa, muchas cosas muy interesantes. Pero aquí están justamente los demostradores. Aquí tenemos un individuo que tiene una vara, ¿no? Esta es una vara de marfil y lo que está haciendo es frotar el cabello de este personaje que está colgando, como pueden ver. Y este personaje o este experimento se llamaba el del niño eléctrico. Pues, finalmente, al frotar el cabello del individuo, se creaba una carga eléctrica que podía hacer que con su mano el niño atrajera unos pedacitos de papel, ¿no? O de algún metal, ¿no? Eso es un experimento que seguimos haciendo cuando frotamos un globo en la cabeza. Igual podemos atraer papelitos que están sobre una superficie, ¿no? Pero vean nada más, bueno, ahora para esto es natural, ¿no? Hemos llevado clases en la escuela, nos enseñan, ¿no? Qué es la física, cómo es el mundo, el universo, conocemos el sistema solar, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el siglo XVIII no todo el mundo podía saber esto. En estas demostraciones pues eran muy espectaculares, ¿no? Entonces, esto era lo que hacía el Lavater-Nollet y como ven, aquí no se calcula con qué fuerza o intensidad, cuál es el campo eléctrico, nada, ¿no? Simplemente es demostrar, ¿no? Cómo la electrostática y la electricidad, ¿no? Pueden generar esta fuerza de atracción, ¿no? ¿Cuánta? No lo sabemos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una de las páginas de otro de los libros de física. Este es el de Joseph-Aignan Sigaud de Lafont, también francés, ¿no? Donde podemos ver diversos aparatos sobre fluidos, ¿no? Este, por ejemplo, es muy, muy bonito. Esta es una eolípila, ¿no? Que es un recipiente que se llenaba hasta la mitad con agua. Aquí abajo tenía un mechero, se calentaba y obviamente al calentarse el agua se evaporaba y al evaporarse hacía volar este tornillo que ven aquí, este corcho que ven aquí en la letra E, salía volando por la presión del vapor y la eolípila salía, como tiene rueditas, salía girando en la dirección contraria al corcho. Entonces veíamos la fuerza del vapor, cómo se podía convertir en movimiento y además ese movimiento seguía la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que se hacían con estos gabinetes demostrativos de física. Hay otros autores, ya hablamos de Sigaud Lafont, ¿no? También está Joseph Desaguliers, Jacobs Gravesand y Peter van Musschenbroek en Holanda, ¿no? Hubo muchísimos constructores de aparatos en el siglo XVIII, como Jacob Leupold en Alemania, y bueno, en el mundo hispánico fue en el Colegio de San Isidro de Madrid el primer lugar donde hubo un gabinete demostrativo de física, ¿no? Que lo atendía Antonio Fernández Solano en los años 70 y 80 del siglo XVIII, siguiendo toda esta tradición francesa y holandesa, ¿no? De los aparatos demostrativos. Entonces ahí tenemos
por ejemplo, un libro que habla justamente de los experimentos de física, ¿no?, que se hicieron en este colegio de San Isidro en el año de 1781. Ya en el mundo americano, en las colonias americanas españolas, el primer lugar donde hubo un gabinete de física fue el Real Seminario de Minería de México, fundado en 1792, la primera escuela de ingeniería del continente americano, y cuyo primer profesor de física fue el español Francisco Antonio Bataller, que escribió esa obra, Los principios de física, matemática y experimental, igualmente siguiendo la tradición de estos constructores de gabinetes. Incluso pues en las ilustraciones de este libro, que quedó inédito, nunca se imprimió, las ilustraciones, las láminas de ilustraciones son justamente copiadas de los libros franceses, ¿no? El Colegio de Minería mandó pedir más de 300 aparatos demostrativos fabricados en Londres, más otros que se construyeron en México con un carpintero español que se llamaba Antonio Vecino, un herrero flamenco que era Pierre o Pedro de la Chaussée, y quienes además reparaban los aparatos cuando se deterioraban o cuando llegaban de Europa con algunos daños por el traslado. Ellos eran los encargados de construirlo, ¿no? Era gente que incluso construyó bombas de desagüe para las minas, o desaguaron el terreno del ahora Palacio de Minería cuando fue construido, ¿no?, cuando se inundaban los cimientos. Entonces eran grandes, diríamos hoy día, ingenieros, que además aplicaron su conocimiento en la construcción de estas máquinas, ¿no?, de estos aparatos de demostración. Como les digo, esto es totalmente demostrativo, ¿no? El Colegio de Minería sí tenía enseñanza de la física ya de manera aplicada al mundo real, es decir, la física aplicada al mundo real, que sería uno de las fundamentos de lo que hoy día es la ingeniería, ¿no?, que es las ciencias de la ingeniería, ¿no? Y justamente este personaje, Andrés Manuel del Río, el descubridor del vanadio, escribió un libro para los alumnos que se llama Arte de Minas, es decir, todas las técnicas de explotación, en el año 1795, y justamente trataba de esto, como vemos en esta ilustración. Esto es un malacate, que esto es un gran torno con una cuerda que está alrededor y que se va enredando y desenredando según caminan estas bestias, y que tiene comunicada a través de poleas una cuerda con la que se puede subir y bajar tanto el mineral o el agua para sacar de las minas, ¿no? Entonces, estos principios de física que vemos por un lado en los gabinetes demostrativos se podían aplicar en la vida real en este tipo de máquinas, y para eso se usaban. Los alumnos del Colegio de Minería, por un lado, tenían este conocimiento cualitativo con su gabinete demostrativo, pero también tenían que aprender a calcular este tipo de maquinaria, ¿no?, para lo que ocupaban nuevamente cálculo diferencial integral. Ya después va a llegar la tecnología del vapor, ¿no? Ya ha empezado a andar el siglo XIX, y aquí tenemos, por ejemplo, uno de estos motores que servían para mover molinos de mineral en Fresnillo, en Zacatecas, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la parte práctica, la parte de la mecánica aplicada en la ingeniería, ¿no? Y por otro lado vemos los aparatos de física que no necesariamente tienen que ver ya con este tipo de conocimientos, sí en los principios, pero unos nada más son para aprender, y otra cosa es ya aplicar las cosas y calcular, ¿no? Esto es lo que van a hacer los alumnos del Colegio de Minería, pero no necesariamente se sigue, pues, de haber estudiado un poco de física con los gabinetes demostrativos. Y justamente el Colegio de Minería, como una institución profesional, que hoy día es la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tenía esa vocación, pero en la enseñanza básica, en la enseñanza media, estos gabinetes demostrativos empezaron a ser muy, muy utilizados, ¿no? Sobre todo también por las estrategias de enseñanza pública en Francia. Ahí
pues empezaron a revolucionar los sistemas educativos, se empezó a popularizar la educación, a hacerla obligatoria, y pues la enseñanza de los principios básicos de la ciencia empezó a ser necesidad en las escuelas del nivel secundario o preparatoria, y pues hubo grandes fabricantes de aparatos demostrativos que, siguiendo la tradición de la Batenolet en el siglo XVIII, pues ellos empezaron a vender muchísimos aparatos, ¿no? Vendían gabinetes completos, ¿no? A veces con varios cientos de máquinas para cada una de las escuelas. Tenían un paquete básico con cerca de 200, 250 aparatos, y llegaba el vendedor, y si era suficientemente hábil, acababa vendiendo el paquete completo de 500 aparatos, ¿no? Cada uno de estos aparatos tenía accesorios, ¿no? Que se podían ir comprando para complementar los experimentos, ¿no? Y bueno, más de una escuela incauta llegaba a comprar gabinetes con aparatos que tal vez habrían utilizado una o dos veces por año, que tal vez nunca utilizaron, ¿no? Y sin embargo, este auge de la venta de este tipo de máquinas, pues hizo que varias escuelas atesoraran este tipo de aparatos, y hoy día hay muchísimas colecciones, ¿no? de ellos. Entre los fabricantes más famosos en Francia estaba el de Pixi, ¿no? Pixi tenía un catálogo muy completo, ¿no? Le vendió máquinas a la Escuela Nacional Preparatoria, al mismo Colegio de Minería, etcétera, ¿no? Y obviamente, así como Nolet tenía sus propios libros, ¿no? Para enseñar o proponer experimentos con los aparatos que vendía, pues en el siglo XIX también hubo obras clásicas de física en las que se proponía el uso de estas máquinas, qué experimentos había que hacer y qué principios se demostraban con ellos, ¿no? El más famoso de ellos fue el de Adolphe Ganot, un libro que tenía dos versiones, uno que era el Tratado de Física, que era para la enseñanza superior, que sí tenía un poco ya de matemática, y el curso, que era para la enseñanza media, tanto secundaria como preparatoria, y en el que realmente no hay ecuaciones, no hay matemáticas, simplemente se están explicando los fenómenos de la naturaleza y cómo pueden ser demostrados a partir de estos aparatos, ¿no? Aquí tenemos una ilustración muy bonita que es de un libro mexicano, La Ciencia Recreativa, bueno, una serie de libros que se llama La Ciencia Recreativa, de los tomos de física. Y bueno, aquí tenemos también un gabinete de física que además pues dice ser el gabinete de física del Colegio de Minería. Aquí tenemos una máquina electrostática para generar carga que se guarda en estas pilas. Estas son pilas. Aquí tienen unos cablecitos que van a esta bobina, que están conectados a esta máscara, ¿no? Entonces sabemos que los nervios, nuestro cuerpo se mueve por impulsos eléctricos, ¿no? Entonces eran capaces de, con impulsos eléctricos, hacer que abriera y cerrara los ojos o que moviera la boca, ¿no? Y demostrar que el cuerpo humano se movía a partir de la electricidad, ¿no? Entonces, imaginen estas colecciones. También vimos en la ilustración de la Batenolet estantes, ¿no? Llenos de aparatos, ¿no? Y bueno, lo bonito de esta ilustración es que es una ilustración mexicana de los 70 del siglo XIX. Y bueno, aquí tenemos los libros de Ganot. A un lado el tratado, que les decía era para la enseñanza superior. Es un libro que tuvo cerca de 30 ediciones, ¿no? Hasta el siglo XX se siguió utilizando. Y a la derecha vemos el Ganot, que es el curso, que dice puramente experimental y sin matemáticas, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Cómo estamos hablando de un libro todavía en el espíritu, ¿no? De lo que hacía el abate Nolet, de aparatos demostrativos, ¿no? Entonces, estos son, digo, no son los únicos libros de física, ¿no? En México incluso también se llega a hacer estos cursos de física experimental, ¿no? A partir de los 50 del siglo XIX, ¿no? Y bueno, había mucho circulando, pero sin duda Ganot era el libro más socorrido en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, toda esta larga introducción es para decirles que en esta tradición de la enseñanza de las ciencias en Francia en el siglo XIX, no solo en Francia, también en Bélgica, en Alemania, en toda Europa, en Italia, ¿no? Pues el Colegio de Vizcaínas, ¿no? También
tuvo este interés para la formación de sus alumnas, ¿no? Hacia 1877, ¿no? Por ejemplo, ya existía la Escuela Nacional Secundaria, ¿no? Que era una escuela que se había fundado o se pretendía fundar junto con la preparatoria en tiempos de Juárez, cuando hubo esta ley de instrucción pública novedosa, que se fundaron estas escuelas nacionales. Esa Escuela Nacional Secundaria va a recibir los aparatos antiguos del Colegio de Minería para el uso de sus alumnas, porque era una escuela para mujeres, que posteriormente se transformaría en la Escuela Normal Superior de Mujeres, ¿no? Entonces, esa era la Escuela Nacional Secundaria, ¿no? Y en ese mismo espíritu que la Escuela Nacional Secundaria, muy novedosa, muy revolucionaria, el Colegio de Vizcaínas también, lo mismo que ellas, buscó tener la enseñanza práctica de las ciencias, ¿no? A través de estas máquinas de demostración, ¿no? Entonces estamos hablando que, pues, al menos la idea, la pretensión de la enseñanza de las ciencias, ¿no? Estaba al nivel de la Escuela Nacional Secundaria, ¿no? Que sería la normal de profesoras posteriormente. Entonces, este era el nivel de ciencias que se estaba dando a las alumnas del colegio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? A la izquierda esta es una máquina, la primera máquina que vamos a ver de esta fabulosa colección del Colegio de Vizcaínas, ¿no? Que es una máquina electrostática, ¿no? Es muy interesante, aquí tiene una manivela, aquí la podemos ver más claramente, ¿no? Y esta manivela gira y transmite el movimiento a estas otras ruedas, que al rozar con estos peines generan una carga eléctrica que se almacena en esta barra de aquí arriba, ¿no? Que tiene aquí una puntita para poder almacenar después la energía eléctrica en pilas para poder hacer experimentos, ¿no? Entonces, todo el experimento de electricidad requería este tipo de máquinas, ¿no? Para generar carga, almacenarla en pilas y poder hacer los experimentos. Hoy día, pues, tenemos pilas portátiles, ¿no? O simplemente nos conectamos a la corriente de la pared para poder hacer este tipo de experimentos, pero en ese momento ni siquiera había corriente o servicio de electricidad en ningún lado, entonces necesariamente se necesitaban estas máquinas para poder hacer los experimentos, ¿no? Entonces, a la izquierda les digo, es una máquina que pertenece a la colección del Colegio de las Vizcaínas, ¿no? Esta con la particularidad de que tiene la placa de su fabricante, que es Noé de París, ¿no? A la derecha vemos esta litografía que pertenece justamente al libro de Ganó y que nos ayuda a identificar cada una de estas máquinas, cuál es su utilidad, ¿no? Y qué experimentos se hacían con ellas, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Pues realmente, ¿no? El alto nivel que se estaba manejando en la escuela, ¿no? Y bueno, también el uso de estas fuentes, ¿no? Impresas, ¿no? Para poder identificar las máquinas. En ese momento, quien daba una clase de física, evidentemente podía reconocer estas máquinas de manera inmediata, pero hoy día, pues ni siquiera la gente que estudia física las puede identificar de manera sencilla y requerimos hacer esta comparación, ¿no? El aparato con libros de la época para entender qué es lo que estamos observando y su utilidad. Y eso fue un poco lo que hicimos a la hora de realizar el registro con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? El poder documentar las máquinas, su origen, si estaban completas o no, y para qué podían servir, ¿no? De tal manera que quedaran bien registradas con sus características y nombres. Aquí tenemos, por ejemplo, otra máquina de la colección. Esta se llama el huevo eléctrico y es muy curioso. Aquí primero, antes de hablar del huevo eléctrico, vamos a ver este aparato a la derecha, que es justamente una pila para almacenar energía. Aquí pueden ver arriba a la derecha justamente una de las barras de latón, como las que estaban en la máquina anterior, y cómo se colgaba la pila para que la electricidad generada por la máquina pudiera almacenarse en la pila. Y una vez que estuviera aquí almacenada, también tenía una terminal que se podía conectar
a otra terminal como la que vemos aquí en la foto de la izquierda, para que la energía eléctrica pasara de aquí, la carga eléctrica pasara de aquí, acá y llegara al aparato por sí mismo, que es este huevito que es como una ampolla de cristal, ¿no? Con unas terminales eléctricas. Pero ¿cómo servía esto o para qué servía esto, ¿no? Aquí a la derecha vemos este aparato, que es una bomba de vacío. Recuerden ustedes que nuestra atmósfera es gaseosa, ¿no? Tenemos oxígeno y otros gases a nuestro alrededor. Pero si nosotros aislamos un recipiente, podemos chupar esos gases y dejarlo al vacío, que es, digamos, no hay nada, ¿no? Que es uno de estos conceptos interesantes, ¿no? ¿Puede haber nada en algún lado? Sí. En un lugar donde está el vacío, ¿no? No hay nada, no hay moléculas de gas, no, absolutamente nada, ¿no? Está vacío, de ahí su nombre, ¿no? Entonces, con esta bomba de vacío, lo que se hacía era abrir esta llavecita, sacar el aire bombeando, de tal suerte que esta bombita quedaba totalmente al vacío. Y entonces yo acercaba la pila a la terminal, la carga bajaba por aquí y saltaba una chispa hacia abajo, ¿no? Y eso que demuestra que la electricidad puede viajar en el vacío, ¿no? O diríamos hoy día, las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío y eso es muy bueno porque la luz es una onda electromagnética y si eso no pasara no nos llegaría la luz del sol porque recuerden que el espacio exterior está, pues, puede ser considerado como un vacío, pero como las ondas electromagnéticas viajan en el vacío, pues la luz del sol nos llega a la Tierra, si no, no nos podría llegar, se quedaría ya estancada, ¿no? Entonces, bueno, es algo que intuitivamente sabemos, porque la luz del sol nos llega todos los días, ¿no? Pero con este aparato podemos demostrarlo, ¿no? Entonces, es interesante y como les he reiterado en muchas ocasiones, no se calcula nada, no sabemos cuánta es la carga ni nada. Simplemente demostramos que la electricidad viaja en el vacío. Para esto sirve todo este aparato gigante, ¿no? Nada más sirve para demostrar eso. Por eso es que había tantos aparatos en estas colecciones, ¿no? Aquí estamos, bueno, es una foto muy, muy bonita de cuando se estaba realizando el trabajo ahí en el museo. Vemos el libro de Ganó. Aquí tenemos una caja de baterías, como aparece representada en el libro, y tenemos una caja de baterías de la colección del Museo de Vizcaínas, igual que otras pilas que tenemos por aquí, ¿no? Y vemos cómo es perfecta la correspondencia entre el documento impreso y los objetos que se tienen ahí resguardados. Es también importante señalar que, bueno, sí hubo instituciones superiores como el Colegio de Minería o el Colegio del Estado de Puebla u otros de otros estados que tuvieron este tipo de aparatos. En el caso de las escuelas superiores, la ahora Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene una colección muy, muy importante ahí en un museo que pertenece a la universidad, que está en la llamada Casa de los Muñecos, pero en las colecciones de educación media, pues solo sabemos que existían esos aparatos en la Escuela Nacional Secundaria y en Vizcaínas. Y aquellos se perdieron, los únicos que hasta ahora sé que existen para la enseñanza media son los de Vizcaínas, ¿no? Lo que los hace una colección muy, muy relevante. Vamos a seguir un poquito con los aparatos de electricidad, que son los que más hay ahí en la colección. Como pueden ver ahí en la ilustración, se llama el taladratarjetas, ¿no? Finalmente esta es una punta, ¿no? Una punta a la que se le va a aplicar una carga eléctrica con las máquinas que ya vimos antes, ¿no? Aquí abajo hay otra punta y había un cilindro de vidrio que ya no se tiene en el objeto resguardado en Vizcaínas. Y encima de ese cilindro de vidrio se colocaba un cartón. Y resultaba que a la hora de la hora, cuando yo colocaba una carga eléctrica aquí, que brincaba de esta punta superior a la punta inferior, resultaba que era tal la energía que perforaba la tarjeta y dejaba un agujero quemado, ¿no? Que es lo mismo que pasa como cuando alguien lo atraviesa un rayo, ¿no? Finalmente la energía es tal que lo quema, ¿no? Lo que hace un rayo cuando afecta a una persona es que quema la trayectoria de la electricidad a través de su cuerpo
todo lo que por donde pase se quema, ¿no? Por eso puede ser fatal uno de estos fenómenos, ¿no? En este caso, pues solamente lo que hacían era quemar una tarjetita. Y se demostraba eso, ¿no? También que la electricidad podía generar tal calor que podía quemar, ¿no? Y generar un agujero en el cartón. Y que es tal vez mi aparato favorito de la colección de vizcaínas, ¿no? Que es la casa para el rayo, ¿no? Que es una cosa muy bonita, y tomaré tiempo en explicarla porque vale la pena. Como podemos ver, incluso también es muy, muy interesante porque nos dice dónde fue comprada, en la droguería de la Profesa, ¿no? De la Casa Profesa, que está ahí en el centro de la Ciudad de México, en las actuales calles 5 de Mayo e Isabel la Católica, ¿no? Todavía está en la iglesia originalmente de los jesuitas, después de la congregación del oratorio, y dice aquí número 55, en francés, Maison pour la Foudre, ¿no? Que es la casa para el rayo, ¿no? Entonces, esto les decía yo es una maravilla. Aquí la ven armada a la izquierda y aquí a la derecha la ven desarmada, ¿no? Y vamos a ver este pequeño dispositivo que está aquí de abajo a la derecha, que iba colocado en esta base que les estoy señalando. Esto se colocaba aquí adentro. Y esto se le conoce como pistola de Volta. Y aquí arriba vamos a ver un esquema de la misma, ¿no? Vean, es este mismo aparato, pero girado 180 grados de cabeza, por decirlo así. Y bueno, tiene tiene aquí una terminal eléctrica, esta que está mostrada como A, y otra terminal eléctrica que está aquí como B, y abajo tiene un agujero donde se colocaba un corcho, ¿no? Entonces lo que se hacía era llenar de gas esta pistola de Volta y luego se le ponía su corcho. Entonces cuando ustedes tomaban la pistola de Volta llena de gas con su corcho a una terminal eléctrica, nuevamente vean las máquinas estas electrostáticas para generar carga, acercaba la terminal y la chispa eléctrica encendía el gas, como ocurre con los encendedores. Recuerden que los encendedores tienen una piedrita y cuando ustedes tienen una rueda que giran y genera una fricción con la piedrita que causa una chispa, y esa chispa es la que enciende el gas butano que está dentro de los encendedores, y ya ustedes pueden prender una estufa, un cigarro o lo que sea. Entonces lo mismo, ese mismo fenómeno ocurría adentro de la pistola de Volta. La energía eléctrica generaba una chispa que hacía que el gas explotara, se expandiera y por lo tanto el corcho salía volando en cualquier dirección, porque la energía que causa esa explosión hace que el corcho salga hacia abajo, hacia los lados o hacia arriba. Entonces, ya entendiendo cómo es esta pistola de Volta, ¿no? Y les digo, piensen en un encendedor, es el objeto cotidiano con el que más podemos entender. Ahora imaginen que ponemos nuestra pistola de Volta aquí adentro, la rellenamos con gas, le ponemos su corcho, ¿no? Cerramos la casita, le ponemos el techito, ¿no? Y aquí donde está la torrecita vamos a colocar esta gran aguja, que la ven aquí arriba, que funciona como un pararrayos, ¿no? Un pararrayos tiene justamente ese efecto de que cuando la carga eléctrica de la Tierra y del cielo se juntan, en lo que nosotros decimos cae un rayo, ¿no? Los rayos tienden a caer en objetos puntiagudos porque algo se llama el efecto punta. Entonces es más fácil que caiga sobre un objeto puntiagudo que sobre un objeto plano de mucha área. Entre menos área, es más fácil que los rayos caigan ahí por este efecto, ¿no? Y es por eso que los pararrayos son varillas y no son láminas, ¿no? Y tienen que estar alto para que sea el lugar donde la electricidad tienda a ser atraída. Entonces, pues esta torre funge como un pararrayos. Vean, el pararrayos no termina en la punta de la torre, sino que se va hasta abajo. Cuando ustedes
colocan el pararrayos, llega hasta la base, y de aquí de la base hay una terminal eléctrica que se traslada aquí a la base de la pistola de volta, que aquí tiene su terminal eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Espero que algunos ya hayan podido adelantar qué es lo que ocurre. Yo acerco nuevamente una pila o una máquina eléctrica aquí a un lado de mi casita, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues la chispa va a brincar, ¿no? Aquí, como si fuera un rayo que cae. Esta punta funciona como un pararrayos. La electricidad baja, se comunica acá a la casita, a la pistola de volta, el gas se expande, sale el corcho volando, sale el techo de la casa volando y se desarma por todos los lados, ¿no? Y tenemos el efecto de la electricidad, ¿no? Entonces, ¿cómo esta chispa eléctrica se traslada, inflama un gas que se transforma además en energía mecánica, que es el corcho que sale volando, y ese corcho sale volando y destruye la casa, ¿no? Entonces, el rayo hace que la casa se destruya y caiga en pedazos, ¿no? Y a lo mejor, pues ahora que estamos acostumbrados a tantos videos en YouTube y ahora más en la cuarentena que todo vemos en las pantallas y todo vemos simulado y videojuegos y demás, pues no nos parece espectacular, pero esto en el siglo XIX era una cosa increíble. Aún a mí me parece todavía increíble, ¿no? Se les ocurrían estos aparatos y verlos en funcionamiento sin duda es también espectacular, aún y cuando ya estemos acostumbrados a otras cosas hoy día, ¿no? Con efectos especiales y demás, ¿no? Entonces, finalmente, les digo, es simplemente demostrar cómo la energía eléctrica se transforma en energía mecánica. Y eso es todo, ¿no? O sea, finalmente, les digo, aquí no se calcula nada, ¿no? Es nada más ver, impresionar e interesar, ¿no? Y preguntarse, ¿por qué pasa eso? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el mecanismo? ¿No? Es una manera de iniciar nuestra curiosidad científica, ¿no? De empezar a preguntarnos el porqué de los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, imaginen una colección de 300 aparatos, todos para cada una demostración específica de un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Esto era la maravilla de estos gabinetes, ¿no? Y una maravilla que el Colegio de las Vizcaínas tuviera uno en particular para la enseñanza, ¿no? De estas niñas, digo, también les enseñan otras cosas útiles, a bordar, etcétera, ¿no? Cocinar y demás. Pero eso no implicaba que no tuvieran esta curiosidad, ¿no? Este conocimiento, ¿no? En la escuela normal de profesoras, ¿no? Llegó a haber un maestro, Luis G. León, ¿no? Que fue el fundador de la Sociedad Astronómica Mexicana y que también les enseñaba cuestiones científicas, tenía un observatorio meteorológico ahí, y enseñaba a las alumnas que iban a ser las maestras, ¿no? Normalistas, estos principios científicos, les enseñaba historia de la ciencia y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que en estas primeras instancias, ¿no? Donde se empezó a darles a las mujeres, ¿no? Este tipo de conocimientos, ¿no? Para los que, desgraciadamente, de manera... antiguamente no se les consideraba capaces sin nada, ¿no? Erróneamente, pero finalmente en este siglo XIX ya empieza a ver esto y el Colegio de las Vizcaínas está a este nivel, ¿no? En su momento. Y bueno, obviamente podemos hablar infinitamente de las máquinas, nada más vamos a ver esta última, ¿no? Que es un aparato para demostrar que el sonido no viaja en el vacío, ¿no? Ya vimos el huevo eléctrico donde se demostró que la electricidad sí viaja en el vacío, pero el sonido no. O sea, ¿cómo viaja el sonido? Cuando yo aplaudo, ¿qué pasa? ¿No? Genera una vibración y esa vibración viaja por el aire y esas vibraciones en el aire llegan, ¿no? Es un aire que se comprime, que llega a nuestros oídos, a nuestro tímpano vibra y eso se comunica a nuestro cerebro que interpreta un sonido que nosotros conocemos, que es un aplauso. Pero puede ser un chasquido, o puede ser una campana, o puede ser un automóvil, o lo que ustedes quieran. Nuestro cerebro tiene almacenados todos esos sonidos y al escucharlos los identifica. Entonces igual, todo es un aparato gigante, mide
prácticamente 80 centímetros de alto, ¿no? Y aquí tiene igual que el otro una bomba de vacío, tiene una palanquita con la que ustedes empezaban a bombear, ¿no? Contrario a la bicicleta, a una bomba de bicicleta que sirve para inyectar aire en la llanta, aquí era al revés. Es una bomba para extraer el aire de esta esfera de cristal, ¿no? Al extraer el aire cerraban las válvulas, entonces la esfera quedaba al vacío, les decía yo, sin aire, sin ningún gas, con pocas moléculas de gas adentro. Entonces lo que se hacía era, se desatornillaba la esfera, se hacía sonar la campana y a pesar de que uno veía la campana moverse, no se escuchaba, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el vacío y si no hay aire, las ondas sonoras que genera la campana no pueden viajar y no llegan hasta nuestro oído, ¿no? Entonces todo este aparato, ya vimos uno para demostrar que la electricidad sí viaja en el vacío y para demostrar que el sonido no viaja en el vacío, ¿no? Entonces les digo, eran verdaderamente maravillosos e ingeniosos, ¿no? Y por eso eran tan grandes estos gabinetes, porque cada aparato tenía su utilidad, ¿no? Aquí vemos algunas otras muestras. Aquí también justamente está el huevo eléctrico, ¿no? Ahora sí lo pueden ver completo. Aquí está su bomba de vacío, ¿no? Que ven aquí un aparato que no sé, ¿y esto qué es, no? Este ganchito sería para colgar unas ancas de rana, ¿no? Y aquí tenía una terminal eléctrica abajo, ¿no? Entonces yo ponía aquí mi pila, se le saltaba una chispa eléctrica y las ancas de rana se movían. A pesar de tener una rana que ya estaba muerta, nada más tenemos sus patas traseras, sus ancas, ¿no? Sin embargo, un impulso eléctrico todavía era capaz de excitar sus nervios y que las ancas pudieran moverse, ¿no? Entonces había todo este tipo de sofisticación, ¿no? Hubo muchísimos libros, ¿no? Para la enseñanza llevamos el de Gano, en el caso de México ya hablamos de Luis G. León, ¿no? Que también vendía este tipo de aparatos, ¿no? Tenía su catálogo de aparatos de física y química que vendía, como los que vimos, ¿no? Tenía experimentos de electricidad y magnetismo, experimentos de óptica, etcétera, ¿no? Entonces, pues les digo, este es el hombre que va a darles clases científicas a las alumnas de la normal de profesoras, ¿no? Y el Colegio de Vizcaínas, por su parte, tenía su propio gabinete. A partir de lo que hemos observado en los aparatos y la investigación que se ha hecho, la mayor parte de los aparatos son europeos, ¿no? No hemos encontrado, desafortunadamente, aparatos mexicanos. No negamos que haya, pero no se ha podido demostrar. Y bueno, es posible que hubiese aparatos mexicanos de estos que fabricaba Luis G. León, ¿no? Entonces es verdaderamente impresionante, ¿no? La visión que se tenía en la educación en el colegio. Entonces, bueno, con esta imagen que vemos ahí, una linterna mágica y una pila electrostática, etcétera, ¿no? Los muchos objetos de física que hay en este gabinete, podremos hablar días enteros de ellos, ¿no? Pero bueno, cuando se pueda, vale la pena tomar la visita guiada del museo y ver esta sala de aparatos científicos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra plática, a la llamada lecciones de cosas, ¿no? Las lecciones de cosas, pues son, así se llamaba igual en los programas oficiales franceses, para la enseñanza de las ciencias en la educación básica, no en la media superior como los anteriores, que servían, las cosas eran la enseñanza de las ciencias naturales y su aplicación a la industria y a la vida práctica, ¿no? Entonces, así como había libros de física, había libros para la educación media superior y media, había libros de lecciones de cosas para la educación básica, primaria, ¿no? Entonces era cómo les enseñaban a los niños o a las niñas, ¿no? El acercarse a los objetos, a la naturaleza. Entonces, bueno, así como había un Ganó y un Pixie que hacían aparatos y libros, ¿no? En el caso de lecciones de cosas, hubo un constructor muy famoso que era Charles Safre, que era un médico aventurero que estuvo viajando por Sudamérica, ¿no? Que hizo muchísimas ilustraciones, estudios del Perú, ¿no? De Bolivia.
y que al regresar a Europa, ¿no?, se dedicó a la venta de colecciones de lecciones de cosas, ¿no?, o lo que él llamaba el Museo de las Escuelas, ¿no? Entonces, a la izquierda vemos justamente uno de los libros de Safré, de las lecciones de cosas, el curso, el libro para el alumno. Había un libro para el profesor para que les mostrara, ¿no?, cómo se iban a acercar a la naturaleza, y eso se hacía a través de objetos que conformaban lo que él llamaba el museo de las escuelas. Así como había un gabinete de física, había un museo de cosas, ¿no? Y vamos a ver qué son esas cosas, porque hasta ahorita creo que es difícil entender de qué estoy hablando, ¿no? Pues las cosas son justamente los objetos generados por la naturaleza, ¿no? El hombre, el reino animal, el reino mineral y el reino vegetal, ¿no? En el hombre, pues, ¿qué se hace, no? La gimnasia de los sentidos, ¿no? El oído, el gusto, el tacto, el olfato, ¿no? La vista. Cómo se entrenan esos sentidos, y una vez entrenando los sentidos, nosotros podemos observar los productos de la naturaleza. Primero el reino animal, los animales vertebrados e invertebrados, ¿no? En el mineral, las piedras, las tierras, aguas minerales, ¿no? El vidrio, la cerámica, los fósiles, los combustibles, ¿no? Minerales y metales, ¿no? En el reino vegetal, los productos forestales, los productos aceitosos de los sacaríferos, ¿no? Azúcares, los que sirven para colorear, ¿no? Las plantas textiles, el papel, el cartón, las plantas que sirven para alimentarnos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nos entrenaran los sentidos, podíamos nosotros ver las características de los productos de la naturaleza y para qué servían estos en nuestra vida cotidiana, ¿no? La madera sirve para hacer mesas o puertas, el metal sirve para hacer candelabros o marcos de ventanas o relojes, ¿no? Etcétera, ¿no? La cerámica para hacer platos y demás, ¿no? La cera para hacer velas, la tela para hacer ropa. Entonces era conocer el origen de todos los materiales, ¿no?, con los que el hombre se sirve, ¿no?, para su vida cotidiana. Entonces, pues estos los presentaba en unos cajones, ¿no?, también de más de 1 metro de largo, ¿no?, por unos 70 centímetros de fondo, ¿no? Y ahí dice, ¿no?, Museo de las Escuelas del Dr. Safré. Esto ya es de la colección de Vizcaínas, ¿no? La colección de Vizcaínas tiene varios cajones de este Museo de las Escuelas de Safré. Aquí vemos el ejemplo de minerales y metales, ¿no? Y así es como están presentados, ¿no? Están en 2 gabinetes fabulosos de madera que tienen esta estantería donde se guarda cada uno de los cajones según la clasificación que vimos en una de las láminas anteriores, ¿no? Son 10 cajones por mueble, ¿no? Son 2 colecciones completas, ¿no? En este caso vemos el de las plantas textiles, ¿no? Las plantas que sirven para hacer telas, ¿no? O cuerdas, ¿no? El enequén, el lino, el cáñamo, el algodón, etcétera, ¿no? Aquí vemos arriba a la derecha del catálogo de Safré, él cómo vendía sus colecciones, ¿no? Él decía, bueno, si usted me lo compra, le voy a entrar un cajón con todo esto, ¿no? Y en efecto, ya vemos cómo estos cajones adquiridos por el Colegio de las Vizcaínas, ¿no?, en efecto son lo que el doctor Safré anunciaba en su catálogo, ¿no? No engañaba, en realidad sí era lo que él ofrecía. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, igual del catálogo, ¿no?, la cera, ¿no?, que todavía antes de ser procesada, todavía en el panal de las abejas. Vemos a la derecha una oruga, ¿no?, para la seda que está conservada en alcohol, ¿no?, que están guardados en estos tubitos de ensaya con corcho. Y a la derecha, en efecto, vemos de la colección de las Vizcaínas, estos de las plantas que sirven para alimentarnos, ¿no? Aquí tenemos chícharos, tenemos arroz, tenemos malta, tenemos cacao, ¿no? Como en efecto cada uno de estos productos de la naturaleza venían en estos frasquitos o en estos tubitos, como él lo anunciaba en su catálogo.
Aquí tenemos igual, ¿no? Un frasquitos, ¿no? Este es petróleo, ¿no? Crudo. Ahí vamos a la izquierda la imagen del catálogo y a la derecha el petróleo crudo de la colección del Colegio de las Vizcaínas, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Es un catálogo de 1885. Esto lo deben de haber comprado alrededor de 1890. Desgraciadamente todavía no encontramos los documentos de compraventa. Pero allí está, ¿no? O sea, la botella que anunciaba el doctor Safré y cómo una de ellas atravesó el Atlántico y llegó para la enseñanza de las alumnas del Colegio de Vizcaínas y ahí sigue todavía casi siglo y medio después, ¿no? Entonces esto es increíble verdaderamente cómo se ha conservado esta colección. Sí, la colección de aparatos de física de enseñanza media hasta el momento es única en el país, ¿no? Esta de lecciones de cosas yo no he visto otra en ningún lado en México, ¿no? No quiere decir que no exista, tal vez no ha llegado a mi conocimiento, pero hasta el momento la colección de lecciones de cosas de Vizcaínas es la única que se conoce en el país, ¿no? Y es importantísima. Y bueno, como yo trabajo temas de minería y de historia de la construcción, pues tenemos ahí un mineral de plata, tenemos cemento moldeado, ¿no? Para la construcción. Otras piezas muy interesantes, muy bonitas, como esa que está arriba, que es el cable submarino, ¿no? El cable que se utilizaba para la transmisión de señales telegráficas a lo largo del Atlántico o por debajo de cualquier cuerpo de agua, ¿no? Es interesantísimo ahora que hay satélites, internet y demás, no imaginamos que la comunicación entre continentes dependía de un cable que pasaba por todo el lecho marino, ¿no? Atravesando continentes. Abajo tenemos, por ejemplo, algunas muestras de ladrillo, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Esto del ladrillo es tierra cocida, ¿no? Que se utiliza para la construcción. El cable es hule, ¿no? De la India, ¿no? Y cobre adentro, ¿no? Entonces, como esas materias primas que nos muestran en las colecciones también tienen aplicaciones en la vida real, ¿no? Entonces, cómo el hombre transforma los productos de la naturaleza en objetos útiles, ¿no? Para la civilización, ¿no? Entonces era como, digamos, el acercamiento que se les daba a los niños de la primaria con este tipo de cosas y como les decía, ¿no? Increíble cómo el Colegio de Vizcaínas hacía lo mismo, ¿no? Aquí también vemos este adorno muy bonito que es de hierro fundido, moldeado, ¿no? A la izquierda nuevamente la ilustración del catálogo de Safré y a la derecha el que hay en el Colegio de las Vizcaínas, ¿no? Entonces, hemos podido documentar los aparatos de física y los objetos de lecciones de cosas, ¿no? Con fuentes de época. Entonces, esto es increíble, ¿no? Cómo podemos relacionar estos objetos y entenderlos. E interesante también que el mismo colegio no se contentara con las adquisiciones que se hicieron en Europa con los cajones de Safré, sino que también agregaba cosas locales. Aquí vemos de la tienda de textiles, ¿no? Un muestrario de textiles de la tienda del puerto de Veracruz, ¿no? Que también está en estos cajones. Entonces, no solamente buscaban tener esas piezas que venían de Europa, sino también complementarlas con objetos de la realidad mexicana, ¿no? Objetos que podían ver las alumnas en su contexto geográfico, ¿no? Entonces, no es nada más comprar y enseñar, sino también complementar, ¿no? Y tener también colección de objetos locales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, uno de los cajones, ¿no? Que tiene minerales, ¿no? Y metales, ¿no? Entonces, imagínense, igual aquí podemos estar unos años, ¿no? Son 10 cajones llenos de objetos, son muchos cientos de objetos, tal vez más de 1000 objetos, ¿no? Desgraciadamente en su momento no pudimos verlos todos, ¿no? Pero bueno, les decía yo, una colección verdaderamente valiosa, ¿no? Entonces ya para concluir, ¿no? Vimos estas colecciones, les decía yo, para enseñanza media y media superior y otra para la enseñanza básica, ¿no? Nos muestra la amplitud de la enseñanza en el colegio en el siglo XIX, algo que tal vez no podríamos pensar, ¿no? O sea, estamos pensando en un mundo todavía en que los intelectuales son hombres, ya empezaba a ver las primeras mujeres profesionales de México, sobre todo en la escuela de medicina, en ingeniería, por ejemplo, van a ser hasta el siglo XX, ¿no? Pero bueno, vemos
no me canso de decir, ¿no? Lo avanzado que era la enseñanza en el Colegio de Vizcaínas en los temas científicos o de ciencias naturales, ¿no? Vemos también estos aparatos que vienen de Francia, de Bélgica, de Italia, ¿no? Y cómo existía el comercio de ellos, ¿no? Y llegaban a México y tenían un mercado, ¿no? En algunas de las escuelas, ¿no? Y bueno, a partir de estas colecciones, no solamente podemos ver la enseñanza particular, la enseñanza en general, ¿no? La didáctica de la ciencia en estos niveles, ¿no? En el siglo XIX, sino también en particular entender, ¿no? El Colegio de las Vizcaínas y la amplitud de la enseñanza que tenían las alumnas, ¿no? Que es algo con lo que nos debemos de quedar. Y también el poner en valor estas colecciones científicas, ¿no? No estamos hablando de aparatos con los que se hicieron descubrimientos de leyes físicas o de elementos químicos, etcétera, ¿no? Son colecciones científicas de enseñanza, de demostración, ¿no? Pero todo científico empieza por estos principios básicos, ¿no? Y bueno, son igualmente valiosos, ¿no? Y son muy raros, ¿no? De encontrar en México. En realidad se tienen que valorar mucho. También el poder ver, ¿no? Tocar, ¿no? Como lo hicieron en su momento, imaginar al profesor con una mesa cubierta de plomo, ¿no? Para que no se dañara con los experimentos, ¿no? Y ponía estos objetos sobre las mesas y nos empezaba a enseñar cosas fabulosas, ¿no? Sobre la naturaleza, ¿no? Y empezaba a sorprendernos, empezaba a darnos esa curiosidad, a tratarnos de explicar el mundo alrededor, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Todavía lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, hoy día, ¿no? Tenemos que voltear a ver al mundo, ¿no? Ya hay otras maneras de picar nuestra curiosidad, ¿no? Pero siempre valdrá la pena ver al pasado y ver lo que hacían en ese siglo XIX, ¿no? Para enseñar las ciencias naturales. Espero que haya sido de su interés. Agradezco nuevamente a Liseta Armenta, a Wanda Hernández y a Héctor Pineda por algunas de las imágenes de esta presentación y muchísimas gracias por su atención.